Bienvenidos a un nuevo episodio de Por la Calle del Medio, contando historias reales con Flor y Aura. Por la Calle del Medio. Bueno, el día de hoy estamos estrenando set en Brie Studio, el set negro, porque hoy vamos a contar historiecitas de terror. Todo porque estamos en Halloween. Sí, así que si tienen miedo no lo vean. El que tenga miedo que se compre un perro. Bueno, y vamos a empezar por una pregunta básica. ¿Le temes a la oscuridad? Para que veas que no le tengo miedo a la oscuridad. Le tengo más miedo a la gente mala. Te hago esa pregunta. Cuando estaba pequeña había un programa en todas las noches, o no me acuerdo, en mi mente todas las noches, pero no sé si eran todas las noches, y empezaba así: le temes a la oscuridad. Y salían como unos videos de esqueleto y cosas, de tumba. Y pues me daba en su momento miedo, pero el intro. pero me gustaba verlo, y eran historiecitas como de terror. Entonces por eso te pregunté, ¿le temes a la oscuridad? Y se apagaba una vela. No, yo de programas así de terror que recuerdo Séptima Puerta, que lo daban en las tardes, ya como que después que uno hacía las tareas se dedicaba a verse Séptima Puerta. Y por cierto, vi que ya está en YouTube, cargaron los capítulos a YouTube. No, a mí me encantaba también Séptima Puerta. Pero bueno, aquí como estamos en Montería, y ustedes saben que a nosotros siempre nos gusta pues tocar cosas que sean de la ciudad, de la región. Aquí siempre se ha tenido como, digamos, como leyendas, mitos. Los mitos urbanos que llaman. De cositas, de aparatos, pues como le llamamos aquí, de espanto. Y entre los más comunes está siempre, bueno, pues la Llorona creo que es... es general. Sí, general, en todos lados. No sé cómo hace la Llorona para teletransportarse. Pero ni siquiera aquí en Córdoba, porque no podemos decir que está en en todo el mundo. En Hispanoamérica, porque estuve leyendo que es hispanoamericana la leyenda de la Llorona. Entonces está la Llorona. Tenemos un apellido Lara. El loco Lara. Que también, bueno, ahora vamos a hablar de ese. Tenemos los fantasmas que se suben a los carros. Tenemos una moto. También. El más reciente fue uno falso que estaba en La Doctrina. No sé si recuerdas que hace menos de un año en La Doctrina aparecían animales muertos. No. Y decían que era un aparato que tenía rabo largo. Decía un señor, esos animales tienen rabo largo, lleno de pelo, solo cogido. Y llevaron como a 3 que se privaron porque vieron el aparato eso. Uh-huh. Y cada día más gallinas muertas. Los carneros los mataba y ya la gente conmocionada. Y hubo un tipo que dijo que había tocado ese coso y brincó de una bóveda a otra y botaba candela. Uh-huh. Bueno, y la gente se impresionaba y no dormía. Hacían como unos grupos cazando animales rabo largo ese. Y vamos a ver porque hay que decir que nosotros somos un pueblo, Córdoba es un pueblo bastante, ¿cómo sería la palabra? Jocoso, como creyente de esas cosas. Uh-huh. Y entonces ya se estaba pues regando de que era un espíritu y que eres diablo y eres diablo. Y vamos a ver que la CBS tuvo que intervenir porque, habían tantos animales muertos y descubrieron que es como una zarigüeya, un tipo de cosas que estaba en manadas, por así decirlo, allá en esa zona, y era la que se estaba comiendo la gallina y el carnero. Ya decían que era un animal rabo mojoso. Entonces ya estaba su espanto. Pero, bueno, está y están las brujas. Que dice algo por ahí, que las brujas no existen, pero de que las hay. Yo digo que sí existen. Niña, yo estoy con mis piernitas cruzadas para este capítulo, porque ese es otro mito. Que si uno va a hablar de brujas y esas cosas, cruza sus paticas. No, no voy a cruzar. No voy a cruzar y está así. Cruza así. Como a ti te dicen, dime que no vas a contar esto que te voy a decir. Cruza las manos. Muéstrame las manos, muéstrame los pies y tú. Ajá. Bueno, vamos a empezar con Lara. Bueno, sí, se dice que el loco Lara fue un castigo de la abuela, pues, de una niña que él pues le hizo un daño
Y la señora pues lo condenó, es un mito urbano, pues lo condenó a que él pues iba a quedar vuelto un espíritu que iba a ahuyentar a todas las mujeres bonitas, que no sé qué. Y hay más de una persona pues que tiene sus historias propias de que se encontraron con el loco Lara, mujeres, porque todo se refiere a que son mujeres, y que el loco Lara pues las espantó, las asustó, y que tienen su historia triste con el loco Lara. Juan Lara. Juan Lara. Y hasta que las azota. Vi por ahí Sí. que después llegué hasta la azota. Azotarla. Bueno, tenemos también a... Oye, los espíritus chocarreras están aquí haciendo vaina. Para que vean que esto va en serio. No cree que estos son efectos del estudio ni nada de eso. No, Esto es eso real, pasó naturalito. natural. Cualquier espíritu que esté aquí que se vaya. Como el chavo, si está aquí, toca 3 veces. Bueno, está La Llorona, que dicen que de La Llorona han sacado varias películas malísimas. Porque hay que decirlo, malas esas películas que han sacado La Llorona. Pero mejor los cuentos que le echan los abuelos de uno. Sí, pero cuéntanos un poco de La Llorona. Yo sé que tú estuviste investigando sobre dicen eso. que la Llorona, como tú lo decías, cómo hace para transportarse no se sabe, pero está en todos lados de Hispanoamérica, y pues que fue una mujer que en su despecho por una depresión, una ansiedad, ahogó a sus hijos, y desde ahí quedó pues buscándolos, y por eso es que ella tiene un llanto pues desgarrador pidiendo por los hijos de ella, y hay más de 100 personas que cuentan pues haberla escuchado y haber percibido la presencia de La Llorona. Yo recuerdo hace mucho tiempo que antes, como yo vivo por allá por la orilla del río cerca, se escuchaba una mujer llorando, y no era que La Llorona iba en el río La Llorona, y la gente se despertaba. Y vamos a ver que después de un tiempo era una mujer real que intentaba ahogarse y no se le daba. Entonces intentaba ahogar, pero se tiraba en una llanta. Hasta que bueno, ya la gente se puso a averiguar y empezó como a trasnochar para ver qué era en realidad lo que pasaba. Y era una señora que se tiraba en una llanta a matarse, y después que iba metiendo en la llanta en el río, se arrepentía y se ponía a llorar para que la salvaran. Y ya la gente se acostaba temprano porque iba a pasar La Llorona. Entonces, pues unos señores que se agruparon y esperaron por acá, más allá del puente, a ver pasar a la mujer para conocer a La Llorona, y vamos a ver que era la señora pidiendo auxilio porque no quería matarse después de todo. Ay, no. O sea, fíjense que a veces hay cositas que uno por el miedo se deja llevar y piensa, las empieza a asociar con piensa que cosas. son cosas paranormales. Exacto. Y mire que son a veces cosas de la vida real, coincidencia, y que no ameritan eso. Y más a veces el terror psicológico de uno que lo que realmente está pasando. Bueno, de La Llorona, cuenta así, pues lo único que decían, pues me decían a mí para que me acostara temprano cuando estaba pequeña era: tienes que acostarte porque va a pasar La Llorona. Que La Llorona está... cuando va a llegar Semana Santa, le decían a uno: el diablo está suelto. Ay, niña. Tienes que hacer caso porque y el diablo está suelto. Que no se bañaba después de cierta hora se convertía en burro, en que le salía un rabo. Si te bañabas después de 4 de la tarde, te convertías en burro, supuestamente. Mi mayor cuento de terror me lo creó mi mamá, porque ella nos acostumbró a tomar agua antes de acostarnos, porque si uno no toma agua, le da sed, y que el espíritu de uno salía a tomar agua. Y nosotros somos incapaces de acostarnos y no tomar agua. Quédate con ese traumita. 28 años tomando agua antes de acostarme. Bueno, no. La Llorona sí, en los pueblos se escucha mucho, o sea, se tiende a escuchar mucho ese tipo cosas, de historia y de espanto. Pero de la bruja del pueblo, las brujas del pueblo. Hay unas que sí son, o sea, que son reales. Bueno, dice uno que son reales. Por ejemplo, voy a contar uno que le pasó a un familiar mío en Garzones. Resulta que allá se decía que había una bicicleta que andaba sola. Uy. Sí, sin piloto. Y la bicicleta venía rápidamente, o sea, siempre iba como muy rápido. Esa persona le gustaba ir donde unos familiares que tenía, que vivían más o menos apartaditos de la casa, y se venía tarde, en la madrugada, a las 12, 1, hablando. Bueno, en ese tiempo
la mamá le decía, no te vengas tarde porque Ojo estás con la saliendo. bicicleta. Y no, te voy a abrir la puerta y ahí te voy a dejar para que... Bueno, caso omiso, no hacía caso. Resulta y acontece que en una de esas madrugadas venía el tipo manejando y cuando ves que viene la bicicleta atrás sin jinete. Ay, muérome. Y ese tipo que se puso amarillito y era de él la bicicleta y la bicicleta atrás sin jinete. Total es que le tocaba pasar como por una intersección, o sea, doblar una esquina para llegar corriendo a la casa. Y la bicicleta... O sea, la bicicleta no doblaba, solo seguía derecho. No, la bicicleta siguió derecho hacia el río. Ok. La bicicleta siguió derecho hacia el río y él llegó a su casa a desbaratar la puerta porque obviamente le abrieran. Antes en los pueblos te abrían la puerta, le ponían la tranca, la cosa, y no nada de la llave, sino que tenían que abrir. No me iba a matar la bicicleta sino en miedo. Y desde ahí, entonces, sí sigue saliendo en Garzones la bicicleta. O sea, es una historia que todavía está Sí, todavía vigente. sale la bicicleta. No, mi amor, yo no viviera en Garzones. Todavía sigue la bicicleta y en el parque salía un señor barriendo. Un señor de blanco barriendo en las madrugadas. Todavía ¿Pero tú sale. alcanzaste a ver al señor o no lo viste nunca? No, nunca vi al señor, pero varias personas que tuvieron esa experiencia le han contado pero el señor no dice nada ni nada, sino que lo han visto barriendo y obviamente a las personas le dan miedo y se van, pero está ese cuentecito. A mí se me pasó una experiencia en la casa cuando vivía con mi mamá y resulta de que yo utilizaba unas gafas. Di tú que esta es la habitación. Entonces yo entré a la habitación y así, o sea, había una pared y había una mesita. Y yo dejé las gafas ahí, en la mesa. Aquí en esta mesa, en la mitad de la mesa. Cuando yo voy por la mitad de la sala, siento que algo cae, las gafas. Ay. A mí no me dio miedo, o sea, miedo no me dio. Y yo dije, ok. Y entonces vine, las recogí, y las volví a poner nuevamente en la mesa. No dije nada. En ese momento no dije nada. No me dio miedo cuando entré al cuarto a ponerla. Me dio un poquito. Pero dije, no puedo ya. Estoy aquí, ya tengo que ponerla. Lo que fue. La puse, pero no me la volvió a hacer. En ese mismo cuarto, hace muchos, o sea, años atrás de eso. No sé si fue un ratón o qué. La verdad es que no sé. Quiero pensar que fue un ratón. Yo estaba en una cama mirando hacia un closet y había como un perolito, una cosita así donde tú guardabas cosas. Tú sabes que antes donde venían las galletas, si no la cogían para guardar los hilos, la cogían como de la cena. Ajá, entonces la cogía, tenía algo como que, y eso, yo lo estaba mirando así fijamente y de repente se rodó, hizo así, y se escuchó. Pero no sentí miedo. O sea, yo no sentí miedo en ese momento. Y dije, bueno, listo, ya. Si se rueda otra vez, es como... No sé si había algo ahí. Tú tenías que hacer como el chavo. Si eres tú, ¡miau! No sé si había algo ahí y era para probarme. O si fue un ratón y no lo vi. Gato, estás aquí, ¡miau! Entonces, pero viví eso. Bueno, yo no he estado así como en esas situaciones, pero sí he escuchado bastantes historias de películas. O sea, como lo que decíamos nosotras, que ese terror psicológico nos hace ver y sentir cosas que no son. Y recuerdo que un familiar también, de que veía una bolsa que se movía sola delante de él. Entonces que él se asustó, pero así como se asustó, tuvo valor y le tiró una piedra a la bolsa. Y cuando él le tiró la piedra, la bolsa se quedó quieta. Entonces él se acercó y vamos a ver que hubo otra persona más ociosa y cogió y llenó la bolsa de sapos. Obviamente el poco sapo se estaba brincando allá dentro de la bolsa esa y la bolsa se movía. Entonces muchas historias, pues muchas cosas que las personas cuentan. Se inventan la película. Exacto, es porque son cosas que pasan. Se inventan la película de terror. Y empiezan y así se riegan los cuentos. Como también y que anteriormente veía muchos
No, que sale un hombre vestido de blanco que atraviesa de tal casa a tal casa. No, lo que pasa era que eran señores que se le metían a las mujeres. Entonces ellos usaban esa técnica. Esa era una técnica milenaria. Estaban gateando, era gateando. Entonces ellos se ponían una sábana blanca y se cruzaban para la casa de la vecina. Y ellos sabían que cuando se empezaba a regar cuenta, la gente se acostaba temprano porque salió un hombre vestido de blanco. Y eran ellos. Entonces, como hay tantas historias que sí han pasado, o sea, hay personas que se han enfrentado a situaciones como de brujería, de hechicería, de que existen personas piensan, malintencionadas. quedan así como traumaditas. Exacto. Bueno, pero yo sé que tú una vez sí me contaste que viviste una experiencia que laboral, de pero, terror. o sea, sí, que fue literal, laboral, y de terror, pero no terror, brujística. terror, eso, brujística. Entonces yo quiero que tú la cuentes porque, o sea, cuando tú me la contaste yo no lo creía, pero o sea, porque me parecía como difícil o sea, eso que tú me contabas. Y no sé si fue más psicológico tuyo o fue real o de pronto fue el estrés que te generaron que te hizo vivir como eso. Exacto. Bueno, yo trabajaba en X empresa y siempre como que había la famita de que una persona de allá le gustaban esas cosas puercas de la brujería, pero, o sea, yo como que normal, como con ella no tenía pues ningún inconveniente, pensé de que no, pues nunca esa persona se iba a meter conmigo. Y resulta que un día ya yo pues me venía para mi casa, había usado mi bolso normalmente y no había habido nada extraño en el bolso. Entonces en la tarde que yo me venía, estaba con una compañera esperando que me fueran a recoger, se me dio por meter la mano dentro del bolso y habían 2 cucarachas vivas ahí adentro y yo me asusté. Obviamente a uno se asusta, ve una cucaracha y saco las cucarachas. Y otro compañero, no sé él cómo vio, o sea, él estaba en una tienda que había ahí cerca donde trabajábamos, pero del otro lado de la calle. No sé ese tipo cómo estaba mirando para acá y cruzó la calle corriendo y me dijo, mata esa cucaracha, que esas cucarachas estoy seguro que te las puso la persona que siempre ha tenido esa fama de bruja. Y eso es como para hacerte daño, eso es brujería. Y bueno, y nosotros las matamos y las pisoteamos toditas y hasta ahí llegó el cuento de las cucarachas esas. Pero me pasó otra cosa, era que yo tenía una cadena orada por un sacerdote de protección y esas cosas. Y justo para ese tiempo que pasó lo de las cucarachas, se me desapareció la cadena, que, o sea, hasta el sol de hoy no la he encontrado, se me perdió de la cartera. Tanto que yo decidí cambiar hasta la cartera porque, no, pues, aunque no sea yo tan creyente de esas cosas malas, pero también, pues, lo que se puede evitar, se evita. Ahí sí comprobé de que si hay personas malas, aunque no sé si ella puso las cucarachas sin ningún hechizo o sin ningún, yo qué sé, de lo que ellas usen, solamente para que yo me alarmara. Pero la verdad que eso sí pasó y en su momento fue como el furor del cuento mío con las cucarachas esas. Y otra historia también que pasó para ese mismo tiempo, me pasaron como cosas muy, digamos muy que podía anormales. tener mismo como que hilo brujístico. Exacto, eran como eran hechas por la misma persona. Y yo me estaba quedando dormida. Mentira, yo no podía conciliar el sueño. Nada, mal, no dormía. Ya eran como la 1 de la mañana y yo mal. Cuando ya empecé como a quedarme dormida, apenas yo entraba ya empezaba que 3 ratones me iban a caer encima, pero era una bola de ratones. O sea, eran unos conejos hechos ratones. Mal. Y yo lo que hice fue tocarles la puerta del cuarto a mis papás y decirles que habían unos ratones en el cuarto. Entonces yo tocaba la puerta y mi papá se levantaba y no había ratón. Entonces ya llevaba como 5 tocadas de puerta y los ratones ¿a dónde? Y yo sí decía que los ratones me iban a caer encima y que no sé qué. Y como con todo ese bololó, porque eso fue ya en la madrugada prácticamente. Y la decisión, bueno, mi papá dijo, oye, esta mujer la estamos viendo loca. Entonces, lo que hice fue dormir con ella para poder dormir tranquila. Pero los ratones, o sea, ni mis papás los vieron, ni mi mamá, ni... Apenas tú. Solamente yo veía los ratones. No sé si era una pesadilla mía, pero, o sea, lo sentí tan real
que yo decía que los ratones me iban a morder, ya yo decía que me iban a caer unos ratones encima y que me iban a morder. Entonces cruzo los dedos porque si esa persona que pues se cree que era la de esas cosas y de esas acciones está viendo el video, la reprendemos en el nombre de Cristo, como dijo Miro, me cubro con la sangre de Cristo. Bueno, yo he vivido, o sea, sí viví una experiencia, digamos que paranormal en una casa donde ya vivía ya, bueno, pues que salí de la casa de mi papá, de mi mamá, bastante como peculiar. O sea, tengo varias. Voy a contar, igual estas de historias de terror. Mira, tengo una que vivía en la 41, aquí en Montería, en la calle de la 41, y a mí se me hacía, yo sentía cuando yo apagaba las luces de la sala, como cuando alguien viene corriendo detrás de ti. Y eso era una sola carrera. Y yo apagaba las luces así y me iba corriendo y entraba al cuarto porque me daba miedo. Pero vi algo raro. O sea, hubo una época en la que había gusanos en el patio, pero unos gusanos negros peludos. Y nosotros pensábamos, bueno, ¿eso qué es? ¿Será la basura? Pero no puede ser la basura. Miramos a ver, o sea, tratar de como de mejorar si de pronto era la basura o algo. Pero nada. Y le echamos agua caliente a patio, esas cosas. Y nuevamente volvían los gusanos. Bueno, yo no le paré bola porque después eso se quitó. Y una vez me acuerdo yo que había un cuarto que era diagonal a la cocina. Y no sé, que alguien me diga si los gatos se meten solos a los cajones, los cierran y salen solos. O sea, que el gato es necio, o sea, sí, el gato es... Si a alguien le ha pasado que me diga, yo tenía una gatica que se llamaba Cleopatra, era solamente la única mascota que tenía. Y yo miré, te digo, ese cuarto estaba vacío y yo vi todo cerrado, o sea, era un armario que estaba en la pared y tenía sus cajoncitos, todo estaba cerrado, y cuando yo veo es que se abre el cajón y yo me quedé como que paralizada, y cuando veo es que sale la gata. O sea, me dio miedo, no sé si es paranormal o no sé, pero me quedó como ese terror de que como un gato mismo se va a meter en el cajón, se va a cerrar y va a abrir. O sea, después que está dentro el gato no puede. Ya tenía las llaves del cajón. O sea, es raro. Entonces, bueno, me pasó eso. Afortunadamente, pues de esa casa nos mudamos porque era como mucha inseguridad por ahí. Hubo un problema en la casa. En fin, nos mudamos para otra casa. De Guatemala a Guatepeor. En esa casa, yo siempre he sido miedosa. O sea, de la oscuridad, me da miedo la oscuridad, pero me gusta el miedo. Ok. Sí, tú eres fan de las historias paranormales. Sí. Entonces, todo empezó, fue como progresivo. Porque al inicio, me daban miedito las escaleras y todo en la oscuridad, pero subía, o sea, normal. De un momento a otro, pues yo escuchaba a veces cuando llegaba del trabajo, me estaba bañando, escuchaba que me llamaban. Pero yo pensé que era que me estaban tomando el pelo porque con la persona que vivía en la casa me hacía mucha maldad, como sabía que le daba miedo, venía y se escondía detrás del sofá y salía así en la oscuridad. Eso eran unas pequeñas bromas un poquito pesadas. Entonces yo pensé que era que me estaba haciendo una broma, como me daba miedo, y no le presté atención. De hecho, me enojaba a veces y me decía, no, yo no te he llamado, pero bueno, en fin. Una vez, cuando íbamos llegando, o sea, yo entré a la habitación y cerré la puerta, normal, tú cierras la puerta de la habitación, y cuando va a entrar, me toca la puerta porque estaba cerrada. No era cerrada de botoncito normal que tú giras la perilla, no. Ese cuarto tenía por dentro, por dentro tenía un seguro que tú tenías que presionar en el centro y con el dedito así, o sea, hacer presión de este lado para que pasara. O sea, no era algo que se iba a activar porque sí, porque quedó mal puesto, porque tenías que hacer presión, si no nos pasaba. Y la puerta tenía eso. O sea, yo le dije, no, está abierta. No está abierta. Y cuando yo miro, tenía el pasador. Y yo quedé como que, ¿qué pasa aquí?
Pero bueno, dije, voy a ignorar esto. Yo lo hice y no me di cuenta, voy a ignorar. Esto no pasó. Después, en un cuarto, que era el que estaba, o sea, yo tenía un baño en la habitación, había otro baño que daba en la sala. Como la hora como de trabajar era la misma, yo me alistaba en un baño, la otra persona utilizaba el otro. En la madrugada, o sea, cuando la persona entra en la mañana, me dice, ¿tú entraste al baño en la madrugada? Y yo dije, obvio no, si yo soy la persona más miedosa, ¿cómo voy a pretender un baño fuera donde todo está oscuro teniendo uno aquí en el cuarto? O sea, no. Me dice, no, porque es que vi como cuando tú te bañas y dejas los pies, o sea, dejas las huellas de cuando tú te mojas y dejas la huella de los pies con el agua. Y yo no he sido. Y siguen los efectos. Uh-huh. Sí escuchaste. Sí. Bueno, entonces yo dije, yo no he sido. Ok, yo dije, bueno, listo, vamos a pasar la página. No Otro sucesito más, pero normal. Después los perros, teníamos unos perros ya ahí en la casa que ellos dormían con nosotros y llegó un momento en que le daba un ataque como de ansiedad al perro. Como si viera cosas. Sí, mira, que quería acabarse la puerta porque necesitaba salir del cuarto. Necesitaba salir y se subía a la cama y hacía así, le daba miedo. Y yo le decía, pero aquí no hay nada. Y bueno, yo dije, ya ahí me preocupé, yo dije, aquí hay algo porque los perros dicen sí pues que ellos ven. pueden percibir cosas, sí. Y el perro prefería dormir afuera donde no había aire, aguantando calor, que está en el propio cuarto. Yo dije, bueno, listo. Resulta que después ya yo no podía dormir en las madrugadas. O sea, era despierta hasta las 3 de la mañana, no podía conciliar sueño. Si me acostaba sentía que me observaban, me ponía a escuchar himnos, me los ponían los auriculares a 1000 para no escuchar, para no ver. Pero era el mismo terror que no me dejaba también dormir. Hasta que llegó un día que yo estaba acostada y escuché cuando me llamaban, Aura. Me muero yo. Aura. Y yo quedé. Cuando yo volteo, veo como una sombra en el cuarto y me dice, yo soy, pero no me acuerdo qué fue lo otro que me dijo. Y yo de miedo como que... Olvídate, el corazón, o sea, no escuchaste eso. No, el corazón me hacía tuc. Y yo, o sea, yo siempre decía, veo esto, pero no me creían. Porque la otra persona era escéptica y decía, no, eso es cosa de tu mente, que no sé qué. Bueno, se dio la oportunidad que gracias a Dios nos íbamos a mudar. Pero, o sea, era como la sensación de que siempre estaba observada y de que siempre estaba ahí y después de eso sentí como que alguien se acostaba en la cama. Imagínate. Entonces, ya cuando estábamos recogiendo, que ya prácticamente recogimos camas, todo eso, y estábamos en otro cuarto porque ya estaban arreglando la casa para entregarla. O sea, ya después, ese perro dormía con nosotros y ya después otra vez el perro entró, o sea, como que paró por un tiempecito y ya después el perro nuevamente empezó con los ataques. Y ya sentí que me dijeron, escúchame. Ay, no, ni. Y yo me llené de valor. El día siguiente, el mismo día me voy. Y yo me llené y yo dije, no, yo le dije, la madre tuya es la que te va a escuchar. Dije, la madre tuya es la que te va a escuchar. Y ya nos mudamos y eso, pero... No, tú duraste mucho en esa casa. A mí me pasa 2 sucesos y ya, o sea, ese mismo día desocupo. Pero fue esa cosita. Y te tengo uno más chévere, que era en un lugar de trabajo. No lo viví yo, lo vivimos 2 personas al tiempo también. Bueno, esa era una bodega, una bodega grandota. Hubo uno que vivió una compañerita mía. Anteriormente se acostumbraba a hacer como inventario en las noches, eso en los negocios. Ajá, sí. Y ella fue a tomar agua y me dijo, ¿quiere? Y yo le dije, bueno, sí, listo. Y salió de la oficina y para llegar a donde estaba el filtro era un camino pues largo porque era una bodega muy grande. Y cuando ella pasa por un cuarto que era donde guardaban la canela, vio un tipo cruzado de pierna arriba de un tongo de canela. Ay. Mira, esa muchacha cuando llegó estaba amarillita y temblando. Me decía, Aura, vi. Yo, ¿pero qué viste? Vi un tipo, un moreno. Yo le dije, ¿cómo era? No, era como moreno y tenía como el pelo así como en rulito, Bueno,
Quedó así, como también otras personas habían escuchado, sabían que de pronto en esa bodega Se veían escuchaban cosas. Bueno, yo no lo vi, ni lo escuché nunca, ni nada. Hubo un día que un familiar fue a ese lugar y estaba en una oficina, en el segundo piso, y yo pensé que todavía estaba ahí. Resulta que ya se había ido. Y yo escuchaba que hacían en el teclado Seguía trabajando. y tiraban como si fuera un lapicero al piso. ¡Ta! Y hacían esto, en el teclado así fuerte, y tiraban cha. Y tiraban cha. Y yo decía, bueno, pero entonces, no sé quién, ¿qué pasa? Y uno de los muchachos me dijo, ¿tú estás llamando a fulanito? Y yo, sí, desde ese rato que se fue. Y yo, ¿cómo así? Cuando yo dije eso, la luz estaba apagada. Y a mí se me había hecho raro que la luz estuviera apagada y una persona arriba tecleando, pero yo dije, de pronto hay gente que le gusta jugar alguna cosa y tiene las luces apagadas, está en el computador, pero... Y cuando me dijeron eso, se encendió la luz. O sea, sola. Sí, arriba no había nadie. No lo escuché yo sola, lo escuchó también mi compañera. Y yo le dije, ves a apagar la luz. Y me dijo, ¿y por qué? Yo le dije, vaya a apagar la luz, que yo le voy a mandar un mensaje convincente a lo que está aquí. Y yo le dije, fulanita va a apagar la luz. Como yo vea que esa luz la vuelven a prender o que hay ese ruido, vamos a tener problema aquí. Imagínate Aura dándose a tropar con un espíritu. Y dije, vamos a tener problema aquí. Así que se me queda quieto, más de favor. Muchacha. Y bueno, ella fue, apagó la luz, bajó. Y de ver, o sea, de ese tipo de cosas ahí, después vi nuevamente un compañero que lo vi en el fondo de la bodega y yo lo llamé, no sé quién, ven acá. Y no estaba. No, me dijeron, está comiendo allá. Ay. Del otro lado de la calle. Yo le dije, pero si yo lo vi, está allá comiendo, mira para allá. Efectivamente era Estaba eso. comiendo. Una vez me tocó quedarme en esa bodega sola en la Mija, noche. yo en esa bodega no duro ni 15 días. No, yo sí me quedé en la noche como unas 2-3 horas y sentí el miedo, pero yo dije, no, yo tengo que adelantar este trabajo, que miedo ni que nada, yo tengo que seguir. Yo diría lo contrario, que trabajo ni que nada, yo me voy, yo tengo Que miedo. incluso yo dije, no, cuando termine yo llamo para que me abran, porque tenía ni siquiera la posibilidad de salir, tenía fuera candado y tenía fuera todo. Ah, ok. O sea que si yo me podía orinar lo que sea de miedo ahí, pero ahí tenía que quedarme. No, niña. Agradecemos a Bri Studio por su colaboración en la grabación de todos nuestros videos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte, Dale like, compártenos y activa la campanita para que estés enterado de todos nuestros videos. Y o sea, esas cositas como de terrorcito así más o menos que viví suave, digo yo suave. Sí, porque en las redes uno lee cosas, mejor dicho, fuertísimas, sí. Y sé que, no sé si será que las personas le meten más mentiras de lo que realmente es, pero lo que uno lee son cosas bastante, demasiado paranormales. Bueno, pero hablando de esas cosas paranormales, tú que me habrías dicho de que una de tus compañeras tenía como ese pasado brujístico, entonces vamos a hablar de las brujas. ¿Eres una? Con el respeto de ellas. Bueno, mucho en los pueblos yo siempre escuchaba, ¿no? Que hay una bruja tierrera y una bruja voladora. Entonces yo hice la tarea, investigué con alguien cerca de la materia para decirles cuáles son las brujas volantonas y cuáles son las brujas tierreras. Dícese que la bruja volantona es aquella que puede volar. Que puede casi volar. Que no entendemos por qué era volantona. No es que huele en una escoba, como una persona como vaya a pensar. En las películas. No es Sabrina, no. Es que se convierte en un animal que puede volar. Okay, es decir, en un búho, en una paloma, en un águila, en cualquier animal que pueda volar. Para poderse convertir en eso, tienen que decir una oración, un secreto, como lo llaman en el mundo de las artes ocultas y eso. Entonces, ¿qué me contaban a mí? No,
para nosotros convertirnos, tenemos que ir diciendo la oración de convertirnos. Y yo le preguntaba, pero ven acá, cuando tú te estás convirtiendo, ¿te duele? ¿Tú sientes que el cuerpo...? Te estás viendo una paloma. Me dijo, no se siente nada. Tú lo único que es que vas a pedir permiso X para poderte desplazar de tal lado a tal lado y de que te vas a convertir en tal animal. Y en un abrir y cerrar de ojos, mientras tú vas diciendo eso, ya eres el animal. Y ya tú te trasladas a donde vayas y cuando ya te vengas, tienes que decir la oración para devolverte. Para devolverte y para que cuando tú llegues te quites. Entonces yo le dije, ay, ¿cómo hace? O sea, con eso, con la ropa y eso. Me dijo, no, eso es desnudo. La persona cuando se va a convertir tiene que estar desnuda. Entonces, como yo le dije, bueno, yo pensé que era que se me mirabas al espejo y veías que te iba saliendo como el pico, las plumas de la paloma. No, me dijo, no, nada de eso. Me dijo, eso no es, esos son inventos de la gente, esos son mitos y eso no es como la gente lo dice, simplemente pasa y ya. Entonces yo le dije, ¿qué requisitos se necesita para ser una bruja volantona y ser una bruja tierrera? Como que la duda que me sale a mí en este momento es, si yo me meto a ser bruja o sea, un ejemplo, yo puedo escoger, ¿quiero ser tierrera o quiero ser volantona? ¿O es de acuerdo a lo que a ti? O sea, por lo que me dijeron, para tú ser volantona tienes que ejecutar un grado más de maldad que la otra. Imagínate. O sea, tienes que ser un poco más maligno. Para ser... Entonces yo le dije, es como cuando tú yo le dije, tienes que elevar pacto un poco más, me dijo más o menos. Entonces, tienes que ejecutar un poco más de maldad para ser voladora, a ser de tierra. Si tierrera no es que se va a arrastrar por el suelo, no. Tierrera es un animal. Normalito. Puedes convertirte en un burro, ¿qué? En un burro, en una vaca, en un cerdo. Oye, si a un burro de eso se lo llega a llevar un carro. Se muere. Imagínate que tú seas una bruja y te conviertes en burro y te lleva un carro. Bueno, y ahí un burro se llevó en la carretera y ahora desapareció y era el burro ese. Bueno, eso no lo pregunté, pero sí son cosas. Entonces yo dije, bueno. Por eso es que, o sea, ahí soy como incrédula ya, porque sí. ¿Qué pasaría si yo siendo un burro me llevo un carro, mató a un burro y se desaparece entonces esa persona que estaba convertida en burro? O sea, ¿qué pasa ahí con el espíritu de la persona, como con lo que es ella en realidad? No, se muere. Ay, si la tripa un carro. Pero entonces me imagino que ella aparecerá muerta en otras circunstancias. No creo. Porque recuerda que para convertirte tienes que decir la oración. Ajá, pero ¿cómo la va a encontrar la gente? O sea, ¿como un burro o como una persona? Animal. Y ya van a saber que ese es ella, o sea, no sé. Pero ese es un animal, la persona no aparece. Digo yo, pues no pregunté. Por ejemplo, si yo me acuesto esta noche en mi cama, o sea, en mi casa me ven hoy que yo me metí en mi cuarto y allá vengo y me convierto en burro. Y atropellan el burro se fue para la 41, un ejemplo. El burro allá en la 41 se lo lleva una moto. Y entonces, bueno, una moto se llevó un burro a la 41. Y a mí me hacían dormir en mi casa. ¿Qué va a pasar conmigo? O sea, se desapareció esa persona de su cama. Ajá. Será uno de los tantos casos misteriosos que hay de desaparición. Si no sabes de qué ejerces eso, sí. Porque por lo menos eso es una cosa como muy difícil de ocultar, digo yo. Entonces yo dije, ¿qué es ese mito de que decían, no, que las brujas se quitan las rodillas para volar? Me dijo, eso es falso. Ni que sal, ni que limón, ni que se quitan las rodillas, ni que se arrancan una mano y que para convertirse en elefante, eso es mentira. Es por esa oración. Eso no existe de que van a convertirse y que se van a quitar las partes, eso es falso. Entonces, mito número 1, desmentido. No tiene nada que ver con eso. Yo dije, si se las coge el día, es verdad que quedas como animal, falso. Es más peligroso porque ellos son, la noche es su elemento. Okay. Pero no es que si me coge el día, me voy a quedar convertida, digamos, en pájaro por siempre. No. Tienes que esperar que la otra noche. No, o sea, llega donde tú tengas que llegar. ¿Qué fue lo que me dijo? Si te quedas convertida para siempre, si una persona sabe el secreto, o sea, sabe y te coge.
O sea, y para que te quedes así te quedas de por O vida sea, en eso. identifica que tú eres... Y te atrapa, o sea, en las casas que hay gente que sabe sus cosas Ay, no. y ahí sí te quedas convertida para siempre. O si la persona lo que quiere es descubrirte, tú, si te descubren, Pierdes que no, si te descubren, digamos, esto es una bruja, entonces la casó el tipo que sabe cazar bruja y la coloca, no sé, la pilla en el techo de tu casa, que esté volando. Entonces viene y ahí te reza la vaina, te hace tu cosa y descubre que tú eres la bruja y ya tú vuelves a tu forma humana en cuera ahí, delante de todo el mundo y van a saber que tú eres bruja. Pero yo nunca escuché una historia así como que encontraron a no sé quién en cuera allá en la plaza del pueblo y vamos a ver que era bruja. No, de pronto... no he escuchado, pero, o sea, eso fue lo que me dijeron, de que sí podían descubrirle que sabían que todo el mundo, o que te quedes para siempre como esa cosa. es. Entonces yo dije, bueno, y supongamos que tú te mueres y tú hayas hecho como 1000 vainas que te manden a hacer, se destruye se destruye todo lo que has hecho. No. Me dijo no. O sea, eso queda ya atado ya ahí. queda. Para destruirlo tiene que ser una persona que Que sea es superior, palera. Palera significa para los que trabajan con las ánimas. O sea, lo que lo puede destruir es una persona que sea palera. Barbaridad, carajo. Eso sí tiene, mejor dicho, protocolo. Tiene reglas. Entonces, o sea, todo eso te digo yo que en el ratico, que en el espacio que me brindaron, porque quería venir acá también con cosas reales. Con cosas reales. Entonces yo dije, bueno, ¿cuántos tipos de magia existen? Me dijo, existen muchos tipos de magia. Yo le dije, bueno, dime alguna. La negra, la blanca, la roja, la verde, la amarilla. ¿Qué hace cada color de eso? Entonces, pero como me dice, como eso es un mundo tan extenso, si nos ponemos a hablar de eso no vamos a terminar. Entonces yo le dije, bueno, entonces dime la negra, ¿qué hace la negra? Me dijo, no, la magia negra obviamente trabaja con el diablo, pero la magia negra el efecto es corto. O sea, es una de las magias que dura el efecto menos. Entonces yo le puedo componer un ejemplo. Dios no lo quiera, mañana van a matar a esta flor. Entonces, a esta flor, no a flor, sino a esta flor. Entonces, vamos a hacer la magia negra para que no muera mañana. ¿Ya? Pero me puedo morir el otro mes. O sea, me eso puede es lo que matar no el otro sabes, mes. porque eso es una cosa que es de corto efecto. Exactamente. Como tú no sabes que antes salió una publicidad en los periódicos aquí en Montería que atraigo mamarro, no sé qué. Charmarín. Ajá. Esas son cosas Oye, que Charmarín contaba una historia bien loca. Y que en 24 horas le traigo a marido no sé qué. Ese tipo de cosas que son de corto efecto, pero son rápidas. Entonces, eso es la magia negra. Charmarín ahí subió un poco de locura. Yo, ¿verdad? La magia, ¿verdad? Que sí salía en el propio. En el propio había un espacio de Charmarín. Bueno, la magia roja es más fuerte que la magia negra. Ok. Porque para la magia roja, además de la negra, tienes que ofrecer sangre. O sea, un pacto de sangre. Y otra vez se escuchan las cositas. Un pacto de sangre. Entonces, por ejemplo, ¿cuál puede ser ese pacto de sangre? Ok, vamos a utilizar la magia negra. Vamos a utilizar la magia negra, pero voy a ofrecerte este gallo. O sea, la sangre de este gallo. Sí, me imagino que así ofrecerán tributos de personas, de cosas así muchísimas más graves. ¿Quién sabe? Barbaridad. Solamente me dieron del gallo, me quedo con el gallo. Entonces, esa sería la roja. Y la blanca, que es la que más dura. Entonces yo dije, bueno, entonces esta es la magia blanca. O sea, mira que yo dentro de mi ignorancia pensé que la blanca eran como, no sé si tú has escuchado que existen que la noche del San Juan o los que venden el alma por riquezas. O sea, que pues se murmura en el TikTok, eso me ha salido en TikTok, que hay personas que hacen la noche de San Juan. Y la noche de San Juan es como una oración, pero eso es como un día en el año que está estipulado y ahí tú ofreces como tu alma, tu vida, para obtener riqueza aquí en la tierra. Y se dice que muchas personas pues que han adquirido plata de forma fácil, porque eso es como... que te facilita como que llegue la abundancia. Exactamente, o te mejora el aura del dinero, yo qué sé, pero tienes que hacer como un pacto también. Pensé que eso era la magia blanca ya. No, la magia blanca es la que más dura. Ya. Es la más duradera, pero es la más lenta para hacer efecto.
Entonces yo pregunté, bueno, ¿y si es magia blanca es con qué? Me dijo con santos. Por ejemplo, Santa Marta, Santa Clara, que las 7 potencias. Que las 7 potencias es algo que se habla mucho en la cultura venezolana, de la que hacen parte María Leoncia, que también está relacionada, tiene un poco de relación con esa religión yoruba, que No es la he la que escuchado. esa religión yoruba es la que practican en Cuba, que Ya. también tiene varios como ¿Ídolos qué? varios sí, pero entonces están más relacionados como a la fuerza de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, está Ochun, yo también leí de eso, está Ochun que hace referencia al agua de los ríos. Y en fin, hay varios que bueno, sería parte de otro episodio porque es algo muy extenso, pero, o sea, esa es la magia blanca. Entonces, fíjate que Hay muchas cosas. hasta para tú practicar el ocultismo tienes que saber Tienes que y estudiar. leer y estudiar. Entonces, ese tipo de cositas. Y muchas veces uno, pues no sabe, me decía, mira, me dijo, yo le dije, bueno, tú has vivido algo sobre una posesión. Me dijo, sí, la viví. Una persona, un compañero mío, estaba haciéndole o sea, como que una limpieza a una muchacha, porque Una limpia, la amante del tipo le había puesto un demonio a la esposa del tipo. Ay, ¿Dónde llegan las mozas? carajo, cada día más lisas. Entonces, eso Niña, que tenía dentro, déjate de mis deditos así. eso que tenía dentro le decía a tipo que no tenía el poder para sacarla y que ella era de él. Y que era algo como de destrucción. No entendí que era eso, pero me dijo que era de destrucción. Entonces que no la podía sacar, que era de él, que no sé qué. Y la vieja hablaba y no se dejaba. Entonces le tocó a ella intervenir y como llamar las fuerzas de los arcángeles. Me decía, llamamos a San Gabriel Arcángel. Y así fue como pudimos sacarle eso a la muchacha. Muchacha, Dios nos guarde de esas vainas. Mandar ese demonio al río. ¿Por qué al río? Porque que los demonios de destrucción no sobreviven en el río, pero sí en el mar. Entonces, por eso como en que el río. imagínate, cada cosa tiene como su lo que lo mata, su contra, su... Ajá, entonces, por eso uno dice, ahí me vino algo enseguida a mí en la cabeza de que por lo general siempre a las orillas de los ríos salen como siempre dicen que vieron el aparato. Mira que es de la bicicleta cogió para hacia el río. Y muchas cosas. Que la pata sola, que por uno los mira ríos, y dice, pero es que en el río. Y mucha gente escucha cosas y es ahí. Entonces uno le queda como que... Y mira que a nivel mundial pues hay tantas teorías también paranormales de cosas, como es el caso que, bueno, no sé con exactitud si el video fue creado con inteligencia artificial o qué, pero si fue creado con inteligencia artificial me lo creí. Que lo de la señora esta que fue a un aeropuerto, no recuerdo a dónde fue, y presentó un pasaporte y que, o sea, decía que ella venía de un país que no existe ni siquiera en el mapa, en los mapas mundiales, que Torrenza, y que ella ahora después la encontraron muerta después de eso, y que todo el mundo, o sea, como las personas que están ahí en la parte administrativa del aeropuerto, de la aerolínea, no la dejaban abordar y cada vez como que más conmocionados por eso. Y dicen, o sea, decía alguien que esta persona podría estar proviniendo pues de esa teoría conspirativa que existe, que allá en el Ártico, donde está el muro ese glaciar, pues hay otro tipo como que de humanidad, otra población por así que no se conoce y que por eso pues nadie llega allá y que eso venía. Otros dicen que la señora es una viajera del tiempo, que hacemos parte de la simulación, que estamos en una Matrix. No sé ustedes en qué crean, la verdad, pero o sea, está como interesante la historia, que si no es inteligencia artificial pues es algo como que terrorífico. Y bueno, espera a ver qué pasa con la señora y qué más se investiga, pues si es verdad. Yo sí escuché acerca de esa historia, sabía algo
pero no quise como seguirle la cuerda porque pensé que era mentira. Es que como o sea, ya hay tantas cosas de la inteligencia artificial. Ya uno no sabe ni qué es verdad ni qué no, entonces no quise como seguir. Ya, entonces yo dije, no, además que esto es otro cuento más y no de la quise. Inteligencia. Pero fíjate que eso que tú dices de los glaciares y eso, sí escuché de que, o sea, que eso tiene como su misterio también por allá. Entonces, no sé, no voy a decir que no voy a decir que sí. Yo sí soy una persona que cree que existe el bien, existe el mal, existe Dios, existe el diablo, existen los arcángeles, existen los ángeles, así como existen huestes demoníacas, que son las que utiliza el demonio para poder hacer su... Y es que hay que tener algo claro, que el demonio muchas veces no te va a aparecer como una cabra con cacho. El demonio se te puede aparecer como un amigo que te invita a hacer algo, a matar a alguien, a consumir drogas, a perderte en vicio, a robar. Eso es el demonio, o sea, porque... Y ahí nos vamos al último, pues de estos que quería tocar, de esos como mito o ese tipo como de ente, y el demonio, el diablo. Porque, bueno, sabemos que el demonio, el diablo, fue un ángel que estuvo con Dios, llamado Lucifer, y quería superar a Dios. Hizo como voy a hablar así sin faltarle respeto a la gente, como un golpe de estado. Dios se dio cuenta y lo mandó, o sea, lo mandó con los ángeles caídos que él convocó para su lugar, que es el infierno. Entonces, el trabajo del diablo es jugar con el libre albedrío de las personas, que es el regalo que Dios nos dio a nosotros, donde tú puedes escoger hacer el bien o hacer el mal. O sea, es tu decisión. Entonces siempre de ahí viene de que tienes un ángel bueno y un diablito de este otro lado, que es el que te dicen que hagas lo correcto, lo incorrecto y lo malo. Y tú no sé si has visto mucho como esas imágenes, y no sé, hay una serie colombiana que se llamaba como Dulces Tentaciones, que es muy vieja, y aparecía siempre una diablita y aparecía el diablo que aconsejaba a la persona: no hagas esto, hazle esto, no hagas esto, hazle esto. Bueno, es más o menos como así, el libre albedrío es eso. Entonces el trabajo del diablo es llevarse siempre a las personas para que se corrompan. Y pues Dios siempre hay, pero muchas veces dice la gente: pero ¿y por qué permite Dios que nos haga esto? O sea, pasar por eso. Porque ahí es donde tú vas a demostrar qué tipo de persona eres. Entonces, por más dificultades que uno esté pasando, siempre debe encomendarse pues a Dios. Y ahora es un poco más abierto eso de las religiones. Antes tú puedes tener tu religión satánica y nadie te va a decir, o sea, anteriormente era como... Eso era como algo tan... Un tabú. Como tan tabú. Ahora es más abierto y las personas, si quiere practicar el satanismo, lo puede hacer. O sea, eso es decisión, eso es de tu libre albedrío. Entonces, hay personas que lo practican, lo que es que no tienes que estar matando personas, no tienes que estar... Porque ahí se convierte en un delito. Le rezan como, hay una cosa Belcebú, que es eso, ¿cierto? Eso es como el diablo aquí. Lo que pasa es que también le ponen ese nombre al diablo: Belcebú, Lucifer, Satán, Satanás. Digamos que dependiendo de la cultura tiene un nombre diferente, pero al fin y al cabo es lo mismo. El mismo ser. Y hablando de el diablo, yo una vez tuve un sueño, no sé si fue cosa mía. Fue producto de tu imaginación. No sé. Cuando me pasaban esos episodios como de cosas paranormales, tuve un sueño. En ese sueño yo estaba sentada y tenía una niñita aquí. Y muy bonita. Y me ha dicho esa niñita, me tenía un rulo de pelo y le estaba dando vuelta. Y me dijo: me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me gusta tu pelo. Qué raro, ¿verdad? Yo tener eso mientras esté pasando como todo ese suceso. Y yo en ese sueño
lo que hice fue cargar a esa niñita y dejarlo ahí, en el sueño. Pero me causó curiosidad de que justamente cuando estaban pasando todos esos hechos, voy yo a tener ese sueño. Bueno, el hecho es que, volviendo al sueño de el que estábamos hablando de cuando mencionamos al diablo y esto, yo soñé que yo iba como en un tren, iba mirando así como la naturaleza, el horizonte, y había un tipo muy bonito, que por cierto dicen que el diablo es muy bonito. Y ese tipo llevaba una gabardina, iba espectacular. Elegante. Y me saludó y empezamos a hablar y me dijo que qué hacía yo ahí en el tren. Y yo le dije, la verdad es que no sé. O sea, yo le dije, no sé. Quise montar el tren. Dije, no sé qué estoy haciendo, pero creo que... Lo estoy haciendo genial. No, como no sé qué estoy haciendo, pero luzco genial. Como que lo estoy haciendo, como que voy para algún lado, pero no recuerdo dónde es. Entonces, en ese momento me dice, como que yo sé qué es lo que tú quieres, como que yo te puedo ayudar, como que lo voy a cumplir. Y yo me acordé de alguien que me dijo que uno hace pactos en los sueños, ¿sabes? Yo me acordé de alguien que una vez dijo eso y yo dije, en el momento, como que caí en cuenta, no sé, y dije, no, yo le dije, yo no voy a aceptar nada porque tú no tienes ningún poder sobre mí. Yo le dije, el único que ejerce poder sobre mí es Dios, incluso sobre ti. Y ese man ahí se volvió loco, o sea, le dio como rabia. Imagínate. Y yo vi que, o sea, le pusieron los ojos rojos, se enloqueció. Y en ese momento me tiró en el piso del tren y me estaba ahorcando. Y digamos que yo como que empecé a reprender en el sueño y eso, y salí. No sé si fue verdad, no sé si fue mentira, no sé si fue efecto de imaginación. Y alguna película, alguna cosa que te no llevó sé, a soñar. pero siempre he tenido como ese tipo de cosas. De hecho, yo tuve un accidente cuando estaba muy pequeña, tenía 9 años. En ese accidente a mí me atropelló un carro. Y bueno, yo no me acuerdo muy bien qué fue lo que pasó, pero me atropelló. Lo que sí recuerdo es que yo, en mi cabeza, en mi sueño o en el momento en el que estaba en ese trance del accidente, yo soñé que yo había subido a mi bus, a mi transporte, y que iba camino a mi casa. Pero que yo me veía que estaba en ese bus dormida, que me iba a pasar. Entonces yo como veía que yo me iba a pasar de la esquina en la que me tenía que bajar, yo me llamaba en el sueño. O sea, ponle que este es el carro y yo venía aquí y yo me veía desde arriba aquí. Ah, ok. Tú misma te estabas visualizando en el bus. Yo misma me estaba viendo y que estaba dormida y que me iba a pasar de donde me tenía que bajar. Y yo me dormía y yo me llamaba, Aura, levántate. Y de repente cuando ya yo veía que ya me iba a pasar, de que ya prácticamente estaba me iba a pasar, mismo. Fue que yo como que me grité bastante en el sueño y me levanté y cuando ya yo me levanto en el bus, realmente me despierto. Eso sí fue real. En la vida real, que no iba en una ambulancia, porque lo primero que pasó fue un carro de policía. Iba sentada, me tenía un policía cargada. Y ahí fue donde yo desperté y volví como a la realidad. No sé, sinceramente, qué pasaría ahí. Sería que yo misma... De golpe. O iba a pasar al otro mundo y no se dio. Ay, no, niña. O sea, te han pasado como tus chascos paranormales. Sí me han pasado ese tipo de cosas. Lo mismo que de la parálisis del sueño. Bueno, eso de la parálisis del sueño sí lo he tenido, pero no lo asocio como con lo que dicen, que es que el ángel del sueño se apodera de ti, que eso es como un maligno que no te quiere, que se llama... ¿cómo es que dicen? El que voy a caer en los brazos de Morfeo,
Que, o sea, que incluso hay quienes dicen que uno no debe pues como que mencionar ese tipo de cosas porque estás como que invocando a que Morfeo aparezca y te trunque el sueño y que no puedas levantarte. Pero sí me ha pasado en ocasiones que estoy dormida y siento que hice todo, ya lo que tenía pendiente lo hice y no puedo y no me puedo levantar y no me puedo levantar. Y me imagino que con eso te refieres tú a la parálisis del sueño. No. En lo que yo me refiero a la parálisis del sueño es cuando tú estás, que es bueno, como me ha pasado a mí, que tú estás en un estado que te estás quedando dormido, pero aún estás despierto. Entonces, yo sentía de que este es mi colchón y yo me iba hundiendo. Así. Hundiendo, y yo no me quería hundir porque no... Como algo que yo iba viendo, o sea, como la el colchón realidad, te iba a absorber. pero yo iba viendo la realidad y te iba hundiendo. En ese momento, cuando eso pasa, o sea, yo en lo que he tenido, que he manejado, o sea, que yo misma me he como manejado, he sacado la fuerza y como que me paro porque es que tú tratas de hablar y no puedes porque no puedes hablar, no puedes nada, sino que te vas quedando y algo te va consumiendo. Dicen que eso es un espíritu que te sube aquí encima y no te deja. Exacto. Pero en ese momento, cuando yo estaba en ese estado, yo vi a una mujer que iba pasando así, que iba caminando y abrió un closet donde yo estaba y era como imposible porque no había nadie ahí. Entonces, por eso te digo que es como ese tipo de cosas, ese tipo de episodios, no sé qué signifique. ¿Cuántas, o sea, sucesos o qué cosas le ha pasado a ustedes respecto a la parálisis del sueño? Si de pronto lo han vivido así o han sentido algo diferente, cuéntenlo. Porque, o sea, hay gente que le pasan muchas cosas y uno no sabe. ¿Eso a qué viene o a qué está asociado, a qué se debe? Y si usted tiene mucho miedo, o sea, de que se siente mal, busque de Dios. Totalmente. Para que pueda encontrar como esa tranquilidad, esa paz, esa compañía que necesita. Pero sí, hay cositas que son como esos presentimientos, esas cosas. Siempre que les pase algo, háganle caso a lo que sientan, a la intuición, que muchas veces resulta cierto. Por lo general no falla. No, y resulta cierto. Total. Bueno, entonces... ahí, y quedamos pendientes que interactúen con las historias paranormales que ustedes tengan, de parálisis del sueño, de aparatos, de los espantos, de los que tanto se habla. De ese terror, de qué tan tenebroso, cuál ha sido el lugar más tenebroso donde han estado. Yo conozco una historia de alguien que me dijo que en una casa que vivieron alquilado llegó ese efecto tan paranormal que les tiraron los quemadores de la estufa, así como un frisbee, se los tiraban, de que eran noches terribles que pasaban en esa casa. O sea, yo diría me voy, pero como cuando uno está como en esa situación, uno como que normaliza a veces eso y como que dice, okay, no me puedo ir porque tengo un contrato de cumplir aquí, tengo que... O sea, y tú dejas una casa de la noche a la mañana, tampoco es fácil. No, yo no pienso en nada, yo me voy. Esto no es conmigo. Yo sí soy una persona miedosa, pero me gusta el miedo. Y digamos... ¿Te gusta la adrenalina? Digamos que yo me vi El exorcismo de Emily Rojas hace años y todavía estoy traumada. Pero me gusta, o sea, me gusta la sensación de ese miedo, pero sola no. No, yo sí lo he visto haciendo. No me veo nada que tenga que ver relacionado con terror, con miedo. Eso no va con... No es mi género. Te digo que cuando estrenaron, cuando la última de Annabelle, me la tuve que ver 2 veces en cine. Porque la primera fue así. Con la mano así en toda la película. La segunda, como ya digerí, que era lo que venía en las escenas, la segunda sí me la vi. Y me zafé un hombro en la película porque estaba en esta posición así. Haciendo fuerza. Sí, y de un brinco que di, me lo zafé. O sea, les digo que... Es fuerte. Es fuerte, pero
Pero me gusta No es el mi miedo. tipo de películas, no es mi tipo de género, no es mi género. Me gusta el miedo. Si quieren que de pronto hablemos de algún... Que continuar con ese tipo de historia. Sí, de algún tema en específico o algo así, pues. Escríbanos e interactúen en los comentarios, ¿Qué en el juego correo, en el ¿Qué WhatsApp. juegos han hecho de miedo? Esos juegos han sido famosos. ¿Y cuántas personas no han dejado como con secuelas? ¿Cuántas no han muerto? Pues se dice que a raíz de la En el tabla colegio, Ouija, en el del colegio- Charlie. En el colegio se jugaba uno que era con unos lápices. No sé si ese es el Charlie. Ay, No la sé verdad es yo. que no sé si era el Charlie. Pero sí se jugaba uno que era así. Yo sí conozco es a un muchacho que él no está normal, o sea, pasa todo el día caminando, o sea, está desvariante de su mente, y pues lo que supe fue que él quedó así con una secuela pues de haber jugado la tabla ninja en el la tabla Ouija en el colegio donde él estaba, y quedó loquito. Bueno, puede ser, no sabe. Bueno, ya saben, no hagan cosas que no se metan con cosas que no tienen el conocimiento, que no saben, no jueguen con lo que no saben, porque hay cosas que no son de este mundo Que no son Y- de Dios. y que no podemos controlar. Entonces, sean normales. Déjenlo paranormal. Entonces, bueno, gracias por este episodio que quisimos como ambientarlo por esa línea de terror. Aprovechando el mes de octubre. Aprovechando el mes de octubre, pero se vienen cositas buenas para el podcast. Hemos estado un poquito como ausentes, pero porque pues cosas personales y también laborales, pero vamos a tener unos temitas bastante interesantes. Sí. A darle visibilidad como a problemáticas pues buenas, también a resaltar pues las labores de cuidado, como ya lo habíamos dicho en el podcast anterior, de hacia los animales, la vida de los vendedores informales y de otras personas pues que merecen también pues que estos canales muestren la labor que ellos hacen a diario. Así es, bueno, entonces, gracias por vernos en este episodio, gracias a Bri Estudio por hoy, por el prestarnos set un nuevo set que estamos oscuro, estrenando. para los que les interese, ya saben, contacten a Bri, va a aparecer aquí la información de ella, y pues si tienen algún tema que quieran tratar, también nos lo dicen. Si, Una queja, no se quede callado, si denuncie. quieren de pronto denunciar algo, si quieren que hagamos parte de algún proyecto social que podamos de pronto para que sea visible, que hagamos parte, bueno, también. Entonces, ya saben, nos vemos en el próximo episodio en Por la Calle del Medio. Contando historias reales. Así es, con Flor y Aura. Aura. Entonces, gracias y chao. Por la Calle del Medio.